Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente. Qué bonito es poder estar hoy, como todos los días, orando. Y le invito a que lo hagamos el día de hoy. Amado Dios, hoy te damos tantas gracias porque podemos estar delante tuyo buscándote en tu presencia. Gracias por ese afecto paternal que tú nos das y gracias por la misericordia y la revelación que tú nos permites tener en medio de conocer, leer, escuchar tu palabra y comprender lo que tú tienes para nuestra vida. Ayuda a cada persona, Señor, que está en este lugar, Señor, escuchando este audio o que nos acompaña desde diferentes lugares y permíteles caminar contigo, vivir para tu gloria, poder comprender cuál es tu voluntad hacia cada uno de nosotros. Oramos también por nuestros hermanos y hermanas que están atravesando momentos de enfermedad. Te pedimos por ellos para que traiga sanidad, bendición y restauración en sus vidas. Ayúdanos hoy en tu conocimiento y en el entendimiento de tu palabra. No solamente un entendimiento académico o de tipo doctrinal, sino un entendimiento, Señor, que sea para liberar. Y como dice Juan 8:32, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ayúdanos a ello. Hoy te alabamos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito hoy donde está a que me acompañe a Salmos capítulo 119. Vamos al versículo 140. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén y amén. Mire, creo que algo en lo que podemos hoy destacar en la enseñanza de la palabra es la pureza de la palabra de Dios. El versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra. Y esto es algo que usted debe de conocer y de tener presente en su vida. ¿Por qué la Biblia destaca la pureza de la palabra? Primero porque lo es, porque la palabra de Dios es pura, trae santidad, trae bendición y es una palabra sin algún tipo de corrosión o en algún momento se haya creado para corromper. Los hombres en esta tierra, en diferentes épocas, siglos o historia, sea incluso hasta tiempos contemporáneos, lastimosamente, la han usado de una manera impura la palabra de Dios para los beneficios y para sus propios deseos. Pero la esencia de la palabra de Dios para todo creyente que me escucha no interesa si lleva 1, 6 meses, 1 año, 3 años, 20 años conociendo del Señor, es comprender que la palabra de Dios debe de ser pura. De esta manera, a algunos no les gustará porque choca con sus intereses pecadores, pero beneficia a todo aquel que de corazón quiera seguir al Señor. El entender que la palabra de Dios es pura es caminar bajo la obediencia de los mandamientos de Dios, sabiendo que son de bendición para nuestra vida. Mire, muchas veces a uno lo desanima en ocasiones en la sociedad las leyes que hacen, digamos en cierta manera, movidas a intereses o a otro tipo de situaciones que uno dice, no, pierde uno la fe por la corrupción, pierde uno la fe por muchas cosas, pero ahí es donde el creyente debe de poner sus ojos en la palabra de Dios y en Cristo. Comportarse como Dios dice que nos comportemos y esto a su vez, como consecuencia, beneficiará las naciones o los lugares donde el Señor tenga a sus hijos viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es sumamente pura. Y aquí es donde podemos nosotros decir gracias, Señor. Gracias porque cada vez que necesito un consejo, va a ser un consejo puro, no va a ser un consejo amañado. Cada vez que necesito guía, va a ser una guía tuya de manera pura, que va a traer bendición a mi vida y no va a traer maldición. Por eso el versículo 140 dice, y la ama tu siervo. ¿Qué significa eso? Los siervos de Dios, hijos o hijas que me escuchan,
amamos esa pureza de la palabra. En nuestro corazón hay algo que salta cuando escuchamos la palabra pura del Señor. El versículo 141 dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Por qué? El rey David fue un hombre desechado y fue el menor de los hermanos de Elí. Cuando fueron a ungirlo, que fue a ungirlo el profeta Samuel, este hombre estaba en el campo y el padre mandó a llamar a todos los hermanos de él, porque Samuel dijo que en ese día se iba a escoger al futuro rey de la nación. Pero el padre de David lo desechó y lo dejó por allá porque era el pequeño, el último, el que lidiaba el ganado y el que no lo tenían en cuenta, porque sus ojos no creían que pudiese llegar a ocupar un cargo como el que el profeta Samuel venía a orar y a ungir en esa casa, puesto que el Señor le había enviado a que lo hiciera. En ese orden de ideas, cuando le pasan todos los hijos de Elí, Samuel le consulta a Dios y Dios le dice que no. Pero como Samuel sabía que de esa casa saldría el rey de futuro de esa nación, lo que él le dijo fue: ¿no tienes más hijos? Y él dijo: sí, tengo uno por allá, tirado en los campos, pues prácticamente cuidando las ovejas, pastándolas, vaya, llámenlo, le dice el profeta Samuel. Traen a David. Y después de ser desechado, de ser visto como pequeño ante los ojos de los demás y del mundo, ¿sabe? Él nunca se olvidó de los mandamientos de Dios. Esto hizo de que esa fidelidad Dios la premiara a tal punto que pudiera haber bendición en su vida. ¿Y esto a qué concluye? Usted me va a decir: pues muy bonita la historia, ahí prácticamente me habló 4 minutos de lo que era David. Mire, esto es el ejemplo de que por más que a su alrededor la gente no lo vea con ojos de que usted diga: Dios va a hacer lo que te ha prometido, y usted diga: yo no veo que esto se cumpla, no veo que la palabra de Dios vaya a hacer efecto en mi vida y vaya a ser de bendición, Señor, yo no creo. Mire, usted dedíquese, como hacía el rey David, de no olvidarse de los mandamientos de Dios, de caminar conforme a la voluntad de Dios, de vivir a su palabra y de no olvidarse cómo hacer las cosas de manera correcta. Como consecuencia de esa fidelidad y de esa obediencia, usted verá el fruto de la bendición en su vida. El versículo que continúa, y es el último que vamos a estudiar el día de hoy, en el versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mire, usted puede correr, puede huir, puede hacer lo que quiera, pero hay 2 características, y es: la justicia de Dios es eterna, nunca se va a agotar ni se va a acabar, pero la palabra de Dios, la ley de Dios, es la verdad. Usted sabe cuánta gente yo he visto desde que pues no tengo muchos años, pero cuando estaba muy preadolescente, por así decirlo, vi gente que se apartó del Señor en medio de su fuerza y su vigor de los años, o en sus años dorados, por así decirlo, y creyó que pudo vivir una vida a su antojo y a su manera. Y hoy en día, donde ya lastimosamente ese vigor y esos años dorados han caducado y han pasado, hoy vuelven al camino del Señor, arrepentidos, entendiendo que la ley de Dios es verdad. ¿Y a qué voy con esto? No voy a juzgar, porque peor fuera que no hubiesen vuelto al camino del Señor. Usted sabe que en mi pensamiento, si ha escuchado los devocionales, no está el hecho de juzgar: ay, qué bueno que le fue mal al hermano. No, al contrario. Lo que le estoy diciendo es: primero, qué bueno que vuelva a los caminos del Señor, pero segundo, no esperemos desviarnos y darnos cuenta que todo lo que construimos fue a base de una mentira, porque la verdadera edificación proviene cuando el Señor está en la vida de las personas, para luego darse cuenta y decir: sí, Señor, tú tenías razón. La Biblia hay un versículo muy bonito que dice que en vano se edifica la casa si Jehová no está con nosotros. Hoy lo invito a que su vida sea edificada y sea realmente restaurada, pero en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos guíes en la pureza de tu palabra, en el amor de tu palabra,
en no olvidarnos de los mandamientos y en entender que tu justicia es eterna y que tu ley es verdad. Ayúdanos. Bendice a aquellos que están enfermos y que necesitan sanidad, restauración. Hoy en el nombre de Jesús, háblales las ventanas de los cielos y trae un milagro para ellos. Hoy te damos gracias y aunque terminemos de orar, sabemos que tú seguirás obrando en los corazones. Te damos a ti la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga grandemente, queridos hermanos.